Bueno, amada iglesia, sabemos que estamos nosotros en una lucha constante y hay una lucha muy intensa. Esta lucha fuerte o la lucha más poderosa o más fuerte que tenemos no es contra el diablo, es dentro de nuestro propio ser. Lo hemos dicho en varias ocasiones. La Biblia es muy clara y dice esto, que nuestro espíritu quiere buscar de Dios, quiere hacer lo correcto, pero nuestra carne se rebela. La lucha más fuerte es la lucha interna. Nuestro espíritu quiere hacer lo bueno, nuestra carne quiere hacer todo lo contrario. Pero Dios ha diseñado una arma realmente muy importante y muy poderosa para que podamos ganar esta batalla, esta lucha interna. Y esta arma que Dios nos ha dejado es el ayuno. El ayuno. El día lunes comenzamos nuestro ayuno. Llevamos 3 días ayunando, muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero hoy mi intención con este mensaje, o mi propósito más bien con este mensaje, es para que tengamos nuevas fuerzas los que estamos ayunando y entendamos frescamente, lo tengamos en nuestra mente, qué importante es ayunar. Y para aquellos que no lo han comenzado, que se unan con nosotros, porque somos un solo pueblo. Muchas veces, ¿verdad? Cuando a alguien le dan una herencia al papá, pues ahí vamos todos con el papá porque ya le dieron una herencia, ¿verdad? Pero no estamos también trabajando juntamente con él. A lo que quiero llegar es que Dios nos quiere bendecir a todos, pero también tenemos que hacer el esfuerzo todos. Dile al que está a tu lado, tenemos que esforzarnos todos. Todos los que estamos aquí tenemos que esforzarnos, amada iglesia, porque queremos los beneficios, pero no queremos hacer nada. Queremos los beneficios y pensamos que solo con venir de verdad a la iglesia ya es más que suficiente. No, hay un esfuerzo que se tiene que hacer. Una persona no adelgaza viendo a la otra cómo hace ejercicio. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacer una dieta, en fin, hacer sacrificios, decirle al panadero con el pan, nos vemos dentro de 21 días. O a lo mejor ya hasta el otro año, porque de aquí que salgamos disciplinados y salgamos así como Brad Pitt, como ven, ¿no? O sea, que salgamos ya con una renovación en nuestra mente, decir, no vuelvo a las andadas. Sé que el taquero me va a extrañar, pero no vuelvo a las andadas. Sé que el de las hamburguesas me va a extrañar, pero no vuelvo a las andadas. Que Dios de verdad nos ayude en estos 21 días para hacer este esfuerzo, amada iglesia, y conservar también una disciplina en nuestra alimentación, que por eso luego muchas veces nos enfermamos. Así que ese es el propósito y quiero compartirles qué es el ayuno. Es el primer punto que les quiero dar porque algunos de ustedes no saben qué es el ayuno. Y el ayuno, la palabra ayuno en hebreo, en el idioma hebreo, significa un periodo de tiempo apartado, escúchalo bien, un periodo de tiempo apartado para meditar y orar sin provisión alguna de alimento. El ayuno, fíjate bien, no comienza con la abstinencia de alimento. El ayuno es un tiempo determinado para meditar en la palabra, orar sin provisión alguna de alimento. El ayuno es la renuncia voluntaria a ingerir alimentos con el propósito de buscar a Dios. Ese es el ayuno. O sea, no solamente ayunar es dejar de comer, eso es malpasarte. El ayuno tiene que estar acompañado de 2 cosas fundamentales, de la oración y de estudiar la palabra. Di conmigo, de la oración y de estudiar la palabra. Eso es concretamente el ayuno. Y el ayuno cuando nosotros, por supuesto, lo realizamos, estamos ayunando, es un mensaje que nosotros le damos al cielo de que estamos sumamente comprometidos en lo que pedimos y en el propósito por el cual estamos ayunando, que incluso estamos dispuestos a sacrificar lo que más le deleita a nuestro cuerpo, y eso es la comida. No sé si me estoy dando a entender. El ayuno es cuando tú dices, voy en serio, Señor. Cuando tú ayunas es porque tú le estás diciendo al cielo, voy en serio. Si tú ayunas por el propósito de que se salve tu familia, es porque tú lo anhelas de tal manera que te sacrificas y que dejas de comer por un periodo de tiempo. Unas horas, ya sea un ayuno de un día, ¿verdad? O días incluso, ya sean enteros o sean parciales, como ya lo hemos explicado, que es el ayuno de Daniel con frutas y verduras.
Entonces el ayuno es para aquellas personas que realmente quieren comprometerse con el Señor, que están más bien comprometidas. Y repito, por ejemplo, el ayuno, el propósito del ayuno de este 2022 es: renuévame, Señor. Si tú realmente vas en serio en esto, si no estás bromeando, si no estás jugando con Dios, si no estás jugando contigo mismo, sino que dices, yo voy en serio, yo quiero una renovación. Yo quiero una renovación en mi espíritu, en mi amor con Dios, en mi mente, quiero una renovación en mi matrimonio, quiero una renovación en la iglesia. Si tú y yo vamos en serio, entonces, ¿cómo va a saber Dios que vamos en serio? Alguien dijo que el infierno está lleno de buenas intenciones. El ayuno no es una buena intención, hermanos. El ayuno es una acción. El ayuno es un sacrificio, repito, de lo que más le deleita al hombre, y es comer. Y no me digan que no. Ya se quedaron muy callados. Es ese mensaje que le estamos diciendo, Señor, yo quiero tanto la renovación que estoy dispuesto a dejar de comer, que estoy dispuesto a ayunar, que estoy dispuesto a hacer esto, Señor. Ese es el mensaje que le estás mandando. Y Dios ve ese mensaje y empieza a actuar también conforme a su voluntad. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Entendimos? ¿Está claro? Así que las personas que no ayunan, con todo respeto, que dicen, es que a mí me duele bien feo mi cabeza, es que yo trabajo mucho, es que, bueno, es que tú no estás comprometido al 100%. Y el ayuno no pasa de moda, querida iglesia. No me voy a detener mucho en esto, pero el ayuno no pasa de moda. El ayuno no solo fue por el Antiguo Testamento, para el Antiguo Testamento, sino Jesucristo lo dijo claramente. Le dijo, llegarán días en que yo me iré y ellos tendrán que ayunar. Jesús ya lo dijo claramente, tendríamos que ayunar. El apóstol Pablo, que está en el tiempo de la gracia, dice, en muchos ayunos. Así que el ayuno no es solamente para los del Antiguo Testamento, no es solamente, ¿verdad?, para otro tiempo, sino es para este tiempo. Di conmigo fuerte, el ayuno es para este tiempo. Tenemos que ayunar. Y también aquí hay algo muy importante, es una disciplina. El ayuno es una disciplina espiritual. Es un mensaje que también le mandas a tu estómago, no me vas a dominar. No vas a comer lo que tú quieras, chiquito, sino lo que yo desee, lo que yo mande. Y eso es importante porque tú tomas dominio sobre lo que tenías que tomar dominio desde el principio. Entonces el ayuno te ayuda a disciplinarte, a decir, por 21 días voy a estar ayunando. Ahora, ¿cuántos hemos ayunado en otras ocasiones? Que levanten sus manos, así sin pena, ¿no? O sea, ok, bueno, varios, no todos, pero la mitad tal vez. Cuando terminas tu ayuno, cuando ya lo entregamos en nuestro aniversario y festejamos y ahí hacemos pachanga para con el Señor, hacemos fiesta para con nuestro Dios, ¿no se siente hermoso llegar a la meta y decir, no me dejé dominar por la comida? ¿Y qué beneficios recibes tú? Aparte de los beneficios físicos, ¿verdad?, que no lo tenemos que hacer en primer lugar por eso, pero no recibimos beneficios espirituales. Ahorita los vamos a ver cuántos se han sentido diferentes cuando han terminado el ayuno. Y los que nunca han hecho un ayuno, repito, hoy es un buen día para que comiences, de verdad. Y tú puedes decir, no, pues ya mejor para el otro año, pastor, para hacerlo de 21 días. Tú sabes que no lo vas a hacer. Aunque sean 14 días, aunque sean 17 días, hazlo mejor ahorita. Empieza mañana. Incluso ya tu esposa canceló toda la comida. Ya canceló toda esa comida chatarra, ya la mandó al bote de la basura y te esperan verduras, brócolis y demás ahí en tu casa. Amén. Bueno, qué animados. ¿Cómo se debe ayunar, amada iglesia? Ese es el otro punto. ¿Cómo se debe ayunar? Yo sé que esto que estoy explicando es de kinder, pero es importante. ¿Cómo se debe ayunar? Se debe ayunar orando, estudiando la palabra y meditando en ella, ya lo comentamos. Pero también es abstenerse de las cosas que nos perjudican a nosotros. Por ejemplo, ver tanta televisión. En este ayuno tenemos que bajarle también a la tele. Tenemos que bajarle a las redes sociales.
¿sí? Tenemos que bajarle a todo eso, porque sí, estás ahí con tus brócolis, pero a cada rato y viendo la telenovelota. No, hermanos, o sea, tenemos que desintoxicarnos también mentalmente. Eso es importante. Cuando se ayunaba, y mucha gente así lo hacía, o sea, casi no hacía nada más que estar ahí de rodillas y orando y estudiando la palabra de Dios. Entonces es importante que tú le bajes aquellas cosas que sabes que no te benefician, que te deleitan en tu carne, pero que a tu espíritu no le aprovecha nada. La verdad, sinceramente, con todo respeto, estar viendo la vida de los demás en las redes sociales, en el Facebook o en el Instagram, que se sacó una foto en el parque, que se sacó una foto en la punta del cerro, no nos beneficia en nada, hermanos. No nos beneficia en nada. Eso alimenta nuestro morbo, pero no nos beneficia en nada. La tercera, ¿cómo debo de ayunar? Es para agradar a Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16. Mateo 6, 16. Dice así. Aquí está dando Jesús las instrucciones de cómo debemos de ayunar. Y dice, cuando ayunéis. Ahora, fíjate bien. ¿Ya lo tienes ahí? Desempolva ahí tu Biblia, Mateo 6, 16. Dice, cuando ayunéis. ¿Qué entiendes con estas palabras? Cuando ayunes. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Fíjate, algo bien importante. Jesús está diciendo, cuando ayunes, vas a hacer esto y esto y esto y esto, ¿ok? Lo que yo entiendo, que no había entendido es, cuando ayunes es, Dios espera que tú ayunes. O sea, es como cuando te dice la esposa, cuando pases por la panadería me compras 2 cuernos. ¿Sí me explico? Cuando llegues por esa calle que siempre pasas para tu trabajo, me compras esto. ¿Cuándo? Entonces Jesús está diciendo cuando ayunes, o sea, Jesús está diciendo, como Jesús era un hombre de fe increíble, dice, yo sé que un día vas a ayunar. Cuando ayunes, vas a hacer esto y esto. Entonces Jesús espera que ayunemos. Jesús espera que ayunemos, hermano. Jesús espera que ayunemos. Jesús ayunó 40 días, Él nos puso el ejemplo y Él espera que tú ayunes. O sea, sí lo está esperando. Para aquellos que dicen, Dios no espera nada de ti, manito, tú nada más ve a la iglesia. No, eso es una mentira. Jesús espera que tú le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios espera que tú ayunes. Y luego dice así, ya dan las instrucciones, cuando ayunes, no seas austeros, como los hipócritas. O sea, no pongas tu cara así, ¿qué tienes, hermano? ¿Te vas a desmayar? Estoy ayunando, hermano. No, cuando ayunes no pongas tu cara, dice, austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Sí, o sea, peínate, compadre. Peínate, lo que está diciendo aquí. ¿Para qué? Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto, te recompensará en público. Ahora, fíjate bien algo importante, amada iglesia. Tenemos que ayunar para agradar a Dios y no agradar a los hombres. Yo por eso no le pregunto a nadie, ni siquiera a los líderes, oye, ¿estás ayunando o no? Le platicaba a mi esposa, o platicábamos más bien, que ella tiene ahí también algunos cargos en la cafetería, mi esposa la pastora, y dice, ahora que vamos a vender y etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues varios están ayunando. Le digo, pero varios no están ayunando. Por el don de sospecha que tengo, yo sé que no están ayunando. Dice, pero ¿qué crees que hacen? Que aquí no comen pan. O sea, no están ayunando, pero hacen que están ayunando. Entonces el ayuno no es para nosotros. No es para quedar bien con un pastor. Si ayunas o no es un asunto del corazón. Es un asunto de voluntad, es un asunto individual. Pero amada iglesia, queremos todos la bendición, pero no todos le entramos. Queremos todos la victoria en la batalla, pero no todos vamos a la guerra. Éntrale con nosotros. Y te estoy hablando muy coloquialmente como mexicanos. Éntrale y no te rajes. Porque ¿de dónde eres tú? ¿Eres de México? ¿De dónde eres?
Pues los mexicanos no se rajan, los mexicanos somos valientes, los mexicanos perseveramos y más como hijos de Dios, lo acabamos de escuchar, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se necesita valentía para hacerlo. Vamos todos juntos, amada iglesia, vamos a ayunar en el nombre de Jesús. Y también hay algo importante ahí en Isaías capítulo 58 que habla acerca del verdadero ayuno, nos dice cómo debemos de ayunar. Isaías 58, versículo 3, dice así: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Entonces no debemos de ayunar con el propósito de satisfacer, ¿verdad?, nuestros deseos personales. Por ejemplo, no debemos de ayunar con el propósito de bajar de peso. No debemos de ayunar con el propósito de que te quede ese vestido cuando tenías 15 años. No debemos de ayunar de verdad. Si tú quieres adelgazar, verte bien y todo, haz una dieta aparte. Pero no metas a Dios en tus cosas, no metas a Dios en tu vanidad, no metamos a Dios en esto, amada iglesia. Seamos respetuosos porque el ayuno es sagrado. Entonces que no sea con el propósito, pues ayuné porque no, ya estaba bien gordo, hermano, ¿no me viste la otra vez? No, tienes que ayunar para eso. Y también en Isaías 58, 7 dice algo muy importante. No es que apartes tu pan con el hambriento y con los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando del verdadero ayuno. Dice, yo espero que tú seas misericordioso. Así que en este ayuno, amada iglesia, la comida que no vamos a comernos nosotros, que no vamos a tomar nosotros, sería un acto muy bueno que viene con el ayuno de ayudar a alguien dándole comida, dándole despensa. No sé si me estoy dando a entender. Lo que ya no te vas a comer tú, ¿verdad?, puedes dársela a otra persona. Así que el ayuno no solamente es dejar de comer, orar y ayunar, sino va respaldado por hechos de misericordia, hechos de piedad y de misericordia. Amén. ¿Y cuál es el propósito del ayuno? Apúntalo, si tú nunca has escuchado del ayuno, apúntalo por favor. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno es hacer menguar o quebrantar nuestra carne. Ese es el propósito del ayuno, hacer menguar o quebrantar nuestra carne. Y vamos a ver una historia en Mateo 17, 17 en adelante. Mateo 17, 17. Vamos a ver una historia muy importante. Y antes de leerla, ahí por favor búscala en tu Biblia. Búscala en tu Biblia. Si trajiste tu Biblia, pues úsala. Si no la tienes, ahí está la pantalla que van a salir los textos. Pero antes de leerlo, quiero regresar a este punto. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Hacer menguar nuestra carne o quebrantar nuestra carne. Si alguien no sabe o no entiende, ahí lea Gálatas capítulo 5. Dice que el espíritu, los frutos del espíritu y los frutos de la carne. La carne, ¿qué es? La carne es algo que está dentro de nuestro ser, que quiere pecar, que va en contra de la voluntad de Dios. La carne no quiere trabajar, la carne quiere robar, la carne le gusta mentir, la carne le gusta toda clase de pecados. La carne le gusta el chisme, le gusta por supuesto la comida, a la carne le gusta todo eso. Pero la carne va en contra del espíritu. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios y Jesús dijo, pero la carne se rebela. El espíritu quiere velar, quiere pararse en la madrugada a orar, pero tu carne te dice, no, ¿cómo lo vas a hacer? Estás loco si no has dormido tanto. Y entonces es una lucha, por eso comencé diciendo, es una lucha. Entonces cuando nosotros ayunamos, escúchalo bien, cuando nosotros ayunamos es como de esas balanzas antiguas. Cuando nosotros ayunamos hacemos que la carne mengüe, y cuando nosotros oramos hacemos que el espíritu esté subiendo, esté creciendo. Entonces la carne baja y el espíritu sube. Eso es lo que pasa con el ayuno, porque el ayuno, repito, va acompañado de oración, de estudiar la palabra.
Cuando tú oras y estudias la palabra, tú alimentas tu espíritu. Y cuando tú ayunas, le quebrantas a la carne. Entonces pasan dos cosas, por decirlo así. Baja la carne y sube el espíritu. ¿Sabes por qué muchos de nosotros nos desanimamos constantemente? ¿Sabes por qué nosotros nos ofendemos constantemente? Porque vivimos más en la carne, amada iglesia. Aún las emociones tóxicas que ya lo dijimos hace tiempo, hace algunos meses que dimos esa serie, el enojo, la ira, los celos, son frutos de la carne. Son evidencias de la carne. ¿Por qué a veces ya no queremos venir a la iglesia? Porque nuestra carne está más viva. Pero cuando alguien, su espíritu está alerta, está despierto, está fuerte su espíritu, lo primero que va a querer es venir a la iglesia, doblar sus rodillas en la mañana. No se le va a olvidar orar antes de salir de su casa, porque tu espíritu anhela a Dios. ¿Cuántos de ustedes me entienden? ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa hambre que quieren más de Dios? Hay mucha gente que no está interesada en las cosas de Dios. Hay mucha gente que no le preocupa evangelizar. Hay mucha gente que solo es su vida, su trabajo y el estar bien. Solo eso. Y esa vida es tan egoísta y tan vacía. Pero Dios no nos ha llamado para eso. Recuerda lo que dice la Biblia. Tú eres luz. Tú eres luz. Y una luz es para que alumbre a los que están en oscuridad. Así que Dios no nos ha llamado para apacentarnos a nosotros mismos y solo pensar por nuestro bienestar, sino nos ha llamado Dios para hacer bendición para los demás. La Escritura dice algo muy importante: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, amada iglesia, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para la humanidad. Nosotros somos la esperanza para la gente de alguna de otra manera. Cuando una persona espiritual llega a una casa, esa casa no se queda con el mismo sabor de boca. Algo pasa, algo sucede, porque esa persona lleva al Espíritu Santo de Dios. Y cuando entra el Espíritu Santo de Dios en una casa, esa casa es bendecida, esa casa es sacudida, pero también es bendecida, porque ahí la presencia de Dios empieza a deshacer las obras del maligno y empieza a edificar el reino de Dios. Necesitamos ser portadores del reino y el ayuno nos ayuda para hacerlo, amada iglesia. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos en la mañana? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Ay, no he comido? Eso entonces es un reflejo de que necesitamos más ser espirituales y menos carnales. Por eso mis oraciones en los últimos meses, en este año precisamente, llevamos un mes, le he dicho tanto a Dios: Señor, menos de mí y más de ti. Menos enojo, más de tu paz. Menos de mi carne, más de tu espíritu. Menos de mí. Amada iglesia, Juan el Bautista dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Jesús no se va a desarrollar en ti. Jesús no va a crecer en ti, al menos que tú empieces a trabajar para que tu carne empiece a ser quebrantada. Si tú y yo no trabajamos en eso, Dios no se va a desarrollar en nosotros. Necesitamos el carácter de Cristo. Necesitamos la fuerza de Cristo. Necesitamos vivir como Cristo vivió en esta tierra. Podemos hacerlo. Ese de hecho es nuestro propósito. Después lo veremos más adelante. Aquí, para entrar a este versículo de Mateo 17:17, hay algo importante y es lo siguiente: Jesús les da autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Y muchos demonios se sujetaron y los discípulos los echaban fuera y andaban bien contentos presumiendo: oye, ¿qué crees? Que los demonios se nos sujetan, O sea, lo que dijo Jesús es cierto y funciona. Pero llegaron con uno que estaba bien endemoniado. Era un muchacho que estaba bien endemoniado. Y el papá les dice: ayúdenlo por favor, porque mi hijo así, así, así. Bueno, el asunto es que oraron por el muchacho y no salió el demonio. Y no salió, y no salió. Y llega Jesús, y aquí es donde Jesús lo echa fuera y dice lo siguiente, Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo, fíjate, les dice a sus discípulos, cuando no pudieron echar fuera al demonio: oh generación incrédula y perversa. Apunta esas dos cosas: incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. O sea, al muchacho.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron. O sea, ya después de que Jesús los echa fuera ese demonio, los discípulos lo agarran aparte a Jesús y le preguntan ahí, ¿por qué nosotros en el 19, por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y es una pregunta válida hasta cierto punto, porque ellos ya habían echado fuera varios demonios, pero ¿por qué a este no? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, aquí hay algo interesante, amada iglesia. Muchas veces cuando nosotros hemos estudiado la palabra, y nosotros que somos una iglesia de liberación, ¿verdad? Nos han dicho desde hace años, tú tienes que ayunar y tienes que orar si tú quieres echar fuera a un demonio. Pero Jesús no solamente se está refiriendo al género de demonio, de echar fuera a ese demonio. O sea, no solamente está diciendo, tienes que orar, tienes que ayunar bien fuerte para echar fuera el demonio. Lo primero que Jesús les dice es, incrédulos y perversos. ¿Por qué les está diciendo esto? Y después remata con, ustedes no ayunan. Ustedes quieren echar fuera el demonio, es lo que les acabo de decir hace rato, queremos la bendición. Ustedes quieren echar fuera este demonio, pero ustedes no ayunan, ni oran ni ayunan. Y así no se puede. Ahora, para darme a entender y ser más claro es lo siguiente. Cuando Jesús les dice, este género no sale sino con oración y ayuno, no solo se refiere a echar fuera el demonio, sino se refiere a echar fuera la incredulidad que tenían los discípulos, que por eso no pudieron echarlo. ¿Qué tiene que ver la incredulidad aquí? Tiene que ver todo con la carne. La incredulidad es una de las evidencias más grandes que todavía vivimos en la carne. Cuando una persona no cree, cuando una persona siempre está dudando de la existencia de Dios, del poder de Dios, de la palabra de Dios, ¿será cierto lo que dijo el pastor? ¿Será cierto lo que dice la Biblia? ¿Será cierto que este libro es verdad? Todo está en incredulidad. Es una de las evidencias más grandes que todavía esa persona vive en la carne. Ahora, ¿sabes algo muy importante? Pablo dijo esto, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, yo ya morí a mi carne. Yo ya morí a la perversidad. Yo ya morí a la maldad. Yo ya morí a la incredulidad. Tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que morir a nuestra incredulidad para que la fe se afirme dentro de nosotros y la aplaste como aplastamos una cucaracha, amada iglesia. Y el asunto de nosotros es esto, que no nos hemos dado cuenta de algo. Jesús no reprochó el pecado de las personas. Jesús nunca reprochó eso. Jesús nunca reprochó algunos actos que para nosotros pudieran ser de reproche, sino que Jesús siempre le reprochó su poca fe. Su poca fe. Y si no tenemos fe, es porque tampoco vivimos una vida espiritual. Así que una persona con fe es una persona que creció en su espíritu. Una persona con incredulidad es una persona que su carne sigue con vida. Y esa carne tiene que morir. Así que lo que hace el ayuno es quebrantar nuestra incredulidad. Cuando lo hacemos correctamente va quebrantando nuestra incredulidad para que se cumpla lo que dice aquí. Le dice aquí a sus discípulos que no pudieron echarlo por su poca fe, dice el versículo 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y lee conmigo esta parte, y nada os será imposible. ¿Cuántos creen esta palabra? Nada será imposible, amada iglesia, nada será imposible. Porque aquel que está conectado a Dios ve un mundo de posibilidades. Pero aquel que está lejos de Dios, todo lo encuentra negativo. Oye, ¿será que nos va a ir bien? ¿Será que no te vas a enfermar de esto? ¿Será que no se va a morir mi papá? Porque ves que ya anda haciendo la de tos. O sea, anda tosiendo. Yo creo que ya se infectó, ¿no? Pero cuando alguien está conectado a Dios,
Vemos más allá de la muerte, vemos más allá de la enfermedad, vemos más allá de la pobreza, vemos más allá de la crisis, porque sabemos que Dios está con nosotros y que no dependemos del sistema de este mundo, sino que nuestra vida depende de cuánto le creemos a aquel que nos ha prometido que los cielos están abiertos a favor de su iglesia. Así que, amada iglesia, no sé si les estoy hablando en chino o en mandarín o me estoy dando a entender. Pero cuando alguien está conectado con el Espíritu Santo, los problemas los vemos de arriba hacia abajo. Pero cuando alguien está desconectado y está en el afán, y está en el afán, y está solamente en el afán, los problemas los vemos gigantes. Por eso David, cuando se enfrentó con Goliat, dijo: ¿quién es este incircunciso? David bien chiquito y Goliat bien grandote. Pero realmente en lo espiritual, David era un gigante y Goliat era una cucaracha, porque David ya había estado con Dios. David ya había visto que ese gigante iba a caer, que le iba a cortar la cabeza. ¿Sabes dónde lo vio? De rodillas, en su comunión de adoración, porque David era un adorador. Ahí ya vemos la victoria, amada iglesia. Por eso una persona que sale de ganar la batalla en el cuarto de oración, dice: no te preocupes, papá, no te preocupes, mamá, te estás tronando los dedos, pero Dios me ha prometido que vamos a estar bien, porque Dios no nos va a desamparar, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios es fiel a su palabra. Esto es lo que sucedió con Pablo cuando... Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esto es lo que sucedió con el apóstol Pablo, amada iglesia. Va él en una nave, en un barco, y ese barco tiene tantos problemas que incluso es destruido el barco. Y había una gran tempestad. Y Pablo les dijo: el ángel de Dios me visitó anoche y me dijo que íbamos a estar bien y que nadie se iba a perder. ¿Cómo puede una persona que está en medio de la tormenta estar en paz? Porque estaba conectado con el Espíritu. Porque su espíritu está conectado con el Espíritu. No hay temor. Si tú siempre has experimentado el temor, te hace falta vivir en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu no hay temor. Cuando tú vives en el Espíritu, aunque murió tu ser querido, y te duele, porque te va a doler, por supuesto, pero por el otro lado hay algo inexplicable. Hay dolor, pero también hay consuelo. Y dices: ¿cómo es eso? Porque tú estás viviendo en el Espíritu. Pero cuando nada más es la carne y dices: se murió, ahí dices: se terminó también mi vida, me voy con él. Se murió mi hijo, se murió mi esposa, yo también me morí. Y se mueren de alguna de otra forma, porque están viviendo en su carne, porque no entienden lo que dice la Biblia, que hay esperanza para los que mueren en Cristo Jesús, que no somos como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es que un día vamos a ver a nuestra familia ahí con el Señor, es que todos vamos a estar juntos si es que hemos perseverado hasta el final, amada iglesia. Cuando una persona muere, se acaba todo, pero cuando una persona que está en Cristo muere, acaba de comenzar la verdadera vida, la vida eterna, la vida en abundancia que Cristo ganó por nosotros. Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno te hace menguar tu carne, tu incredulidad. Pero también algo que hace el ayuno es que nuestras oraciones son más efectivas. Porque cuando tú estás ayunando, ya no andas balbuceando, nuestras oraciones son más efectivas. Pero también otra de las cosas que hace el ayuno es que nos hace más sensibles. Somos más sensibles. Somos más sensibles a escuchar una predicación. Somos más sensibles cuando leemos la palabra. Nuestros ojos se abren espiritualmente y decimos: esto nunca lo había entendido. Porque tú estás en comunión. Por lo que te acabo de explicar, estás conectado con el Espíritu. Con el Espíritu Santo, tu espíritu está conectado. Estás enchufado a ese cable, a esa conexión con el Espíritu Santo. Y te vuelves más sensible. Empiezas a ver aquellas cosas que no le habías tomado tanta importancia. Por ejemplo, contestar mal. La mayoría contestamos mal. Y yo me doy cuenta aquí, contestamos mal, hermano. Y le contestamos mal a nuestra esposa. Y somos ásperos. Y le decimos: ay, bueno, pues yo vengo del rancho. Pues puedes venir de donde quieras, de la playa, del rancho, de la montaña. Pero eso no justifica que tú le contestes mal. He escuchado a personas que le dicen: cállate, porque estoy hablando. O sea, ¿tú eres el presidente o qué? Y contestamos mal. Pero cuando estamos ayunando,
Somos más sensibles porque nuestra carne empieza a debilitarse y nuestro espíritu abre sus ojos. Y entonces empiezas a ver, no le debo de contestar así a mis papás, no le debo de contestar así a mi mamá. Te haces más sensible, amada iglesia. Esos sueños que Dios te ha querido dar empiezan a fluir. Esa visión que ha estado cerrada empieza a abrirse. Esos oídos que han estado cerrados de aquellas personas que tienen el don de profecía y que para dar una palabra de Dios primero la tienes que escuchar, empiezan a abrirse esos oídos cuando nosotros estamos ayunando. Pero también pasa algo muy importante cuando nosotros ayunamos. Y es una de las cosas principales que no la hemos comentado en otros temas de ayuno como debe de ser. Pero cuando nosotros ayunamos, uno de los propósitos más importantes es quebrantar el orgullo del ser humano. Es quebrantar el orgullo del ser humano. Oye, el día de hoy estuvimos estudiando y pasó algo realmente, creo que yo de parte de Dios, y no es porque de todo quiera meter a Dios, pero sé que Dios de alguna u otra manera me motivó a hacer eso, algo bien sencillo. Estaba terminando de preparar este tema, ya lo había impreso ahí en el estudio que tenemos en la casa, y en eso cuando se estaban imprimiendo estas hojas de este tema, ahí en el librero, pues ahí tenemos muchos libros, y agarré un libro, pero pareciera que lo agarré así como por instinto, no sé, o sea, ni siquiera lo vi, lo agarré y vi la portada y habla acerca de la psicología de la iglesia y empezamos a leer varias páginas, mi esposa y yo, y nos dimos cuenta de algo muy importante que dice en ese libro, que hay una enfermedad, que hay mucha enfermedad en la iglesia. ¿Y por qué te cuento esto, amada iglesia? Porque no te voy a decir todo lo que leímos ahí, obviamente, pero de ahí me confirmó Dios lo que Dios ya me había puesto en mi corazón en diciembre del año pasado, y Dios me dijo, tienes que hacer una serie de la iglesia sana. ¿Cómo una iglesia puede ser sana? ¿Cómo una iglesia puede ser sana? Y entonces vemos que una de las enfermedades más fuertes de la iglesia es el orgullo. El orgullo desprende la ofensa. Y es esta situación que nadie nos puede decir nada, hermanos. Que lo he dicho y lo sigo diciendo. Nadie nos puede decir nada como si nosotros fuéramos Dios infalible, perfecto. Porque si tú fueras perfecto, entonces no habría necesidad de decirte nada porque eres Dios, eres perfecto. Pero en primera, nadie es Dios excepto Dios. Y nadie es perfecto excepto Dios. Entonces, por lo tanto, todos tenemos que ser corregidos. Todos tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar cuando alguien nos diga para nuestro bien lo que no estamos haciendo bien y que tenemos que hacerlo y que tenemos que cambiarlo. Y eso se llama humildad. Cuando tú llegas tarde y pides perdón. Ahora les digo algo, en la Biblia nunca dice pide disculpas, sino dice pide perdón. Y eso Dios me lo ha enseñado mucho en mi corazón. Yo como pastor, cuando llego tarde, pido perdón. Cuando me equivoco, pido perdón. Es lo mínimo que debes de hacer. Y desde ahí brota la humildad. Porque a veces pensamos que una persona humilde es pobre. Es la que camina con la cabeza agachada. Es la que no se puede comprar un traje o ir a un buen restaurante. Eso no es humildad, hermanos. Humildad es cuando tú reconoces tus errores. Humildad es cuando tú pides perdón. Humildad es cuando damos la cara que hemos fallado, pero con toda nuestra vergüenza nosotros rectificamos lo malo que hemos hecho. Desde ahí empieza la humildad. Y una de las palabras muy asociadas con el ayuno es la humillación. La humillación. La humillación. El pueblo de Dios cuando ayunaba se humillaba. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Cuando el pueblo de Dios se ayunaba, repito, se humillaba. Y decía, nos humillamos. Y se humillaban. E incluso rompían sus vestidos y cuando había algo tan fuerte, una calamidad, ponían ceniza sobre su cabeza y se humillaban y estaban abajo. Ahora dijo un pastor muy bien que escuché acerca de este tema
Y dijo, el lugar más seguro es abajo. Es cuando tú estás de rodillas, cuando tu cabeza está postrada en el piso. Ahí es tu lugar más seguro, amada iglesia. Porque cuando ya caíste, tú no puedes caer más. Cuando tú te humillas, ya no te van a humillar más, porque tú eres humilde. Porque cuando una persona es humilde, aunque la humillen, no toma la ofensa porque tiene humildad. ¿Por qué Jesucristo, cuando lo humillaron, cuando lo escupieron, Él no se sintió ofendido? ¿Por qué Él no los escupió? ¿Por qué Él no le dijo, ¿cómo te atreves a decirme a mí esto? ¿Por qué no lo hizo? Porque Él no recibió la ofensa. Te pueden ofender, pero tú cerrar tu corazón a la ofensa y no darte por ofendido. Te pueden tratar de humillar, pero tú no te humillas porque tú ya eres humilde de corazón. Pero cuando alguien anda por las alturas y le dan con la resoltera, ¿verdad? Con una palabra, ¡pum!, de ahí cae. De ahí cae, como dice la canción, caí de la nube que andaba. De ahí cayó. Por eso dice la Biblia esto. Cuando llegues a un lugar, no busques los primeros asientos. Siéntate hasta atrás. Dice ahí en la epístola de Santiago. Y a lo mejor el que organiza ahí la situación te diga, hey, tú que estás hasta allá atrás, pásate aquí al frente. Pero no vaya a ser que tú te sientes al frente y te diga, ¿qué haces aquí? Pásate atrás. ¿Sí me explico? Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, y es para todos, ¿no? Pero si ves a un joven, pues la verdad sí dile, ahí, ¿no? Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? ¿Por qué no nos podemos sujetar? ¿Por qué te para el policía y te pones al brinco como si, o sea, ni tienes seguro, ni traes tu licencia, ni circula tu carro y te pones al brinco todavía, hermano? ¿Por qué con la autoridad y nadie te puede decir nada y el jefe tampoco ya hasta te tiene miedo, pues? Dice aquí que nos sujetemos los unos a los otros, ¿cierto o no? ¿Cómo nos podemos sujetar? Lo dice aquí, revestidos de humildad. ¿Por qué no nos sujetamos? ¿Por qué no nos sujetamos a Dios? ¿Por qué no nos sujetamos entre nosotros? ¿Por qué no nos sujetamos a nuestras autoridades? Porque nos hace falta humildad. Y dice, porque Dios, escúchalo bien, ahí, el versículo 5, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué dice ahí? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué es resistir? En otras palabras, Dios está así. O sea, tú vienes y Dios. Por eso dice la Biblia, un corazón contrito y humillado jamás Dios lo despreciará. Pero en Proverbios dice que los soberbios, que Dios se aparta de los soberbios y los mira de lejos. Ahora, yo sé que es un tema delicado, amada iglesia, pero es importante que tú lo entiendas. Dios ama a todos, pero no abraza a todos. Dios ama a todos. A los soberbios los ama, pero no los abraza y no los acepta y no los recibe. Los mira de lejos. Eso es lo que dice la Biblia, no lo he inventado yo. Y esto va para todos, porque les tengo una noticia. Todos tenemos grados de orgullo. Todos tenemos, algunos ya hicieron su penthouse. O sea, está bien grandote ahí, ¿no? El orgullote. Pero algunos también tienen su primer nivel, su segundo nivel. Todos tenemos niveles de orgullo. Y si tú lo reconoces en este momento, ahí empezará un poquito de humildad. Pero si tú en este momento te empiezas a enojar, ahí ves que tu orgullo está fuerte. Si con estas palabras, que no son específicamente para una persona en particular, sino para todos, nos empezamos a enojar, es que el orgullo ahí ya está manifestándose. Dice aquí que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Recibe a los humildes. No importa qué tan pecadores nosotros hayamos sido, amada iglesia, cuando nos humillamos ante la majestad de Dios,
Cuando venimos con un corazón contrito y humillado y arrepentido, jamás Dios lo despreciará, sino que dice: si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. No te avergüences de traer tus pecados al Señor. Él recibe al pecador, lo limpia cuando hay la humildad suficiente para reconocer: necesito de ti, Señor, necesito de ti. Pero cuando hay tanta soberbia: oh, yo voy a ir a la iglesia, a ver que me impresione ese pastor que dices que habla muy bonito. Entonces te vas a ir vacío, te vas a ir hueco, porque Dios no va a dar sus perlas a aquellos que la están pisoteando. Pero aquellos que abren su corazón, aquellos que hoy en esta noche han venido: yo vengo porque necesito más de ti. Reconozco que tú no has terminado conmigo. Yo no soy perfecto. Me hacen falta tantas cosas que aprender. Aquí estoy, me siento a tus pies. Enséñame, Maestro. Dame tu gracia, dame tu misericordia, dame el aliento de vida, dame fuerzas para terminar esta carrera. Dame sabiduría, Señor Jesucristo, para saber elegir. Entonces Dios da gracia a los humildes. Dios levanta al que se humilla, Dios lo enaltece. Pero el que se enaltece, Dios lo humilla, amada iglesia. ¿De cuáles quieres ser tú en esta noche? ¿Por qué la soberbia es algo tan tremendo? La soberbia o el orgullo nos aleja de Dios y nos destruye. Y mira, un pastor lo dijo muy bien. Dijo muy bien esto. ¿Cuál fue el primer pecado que existió en el universo? El orgullo. El orgullo entró en Lucifer, en este ser, en este querubín que Dios creó ahí. Lo describe en el libro de Ezequiel. Dice que empezó a haber orgullo en su corazón y quiso ser como Dios, y quiso destronar a Dios y quitar a Dios de su lugar. Y entonces la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, lo lanzó a Satanás, lo humilló. El que se quiere exaltar, Dios lo va a humillar. Pero la Biblia también dice de alguien maravilloso que todos nosotros aquí hemos escuchado y que conocemos: nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Filipenses capítulo 2: se humilló hasta lo más bajo, por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo más sumo. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado, amada iglesia. Nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado. ¿Por qué? Porque se humilló. Y dice que se humilló y aprendió obediencia. Esa es otra de las características de la humildad: se sujeta, obedece. Ahora hay algo importante. El orgullo nos dice lo que nuestra carne quiere, pero va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan destructivo el orgullo? Porque el orgullo te engaña. Lo primero que hace el orgullo es que cierra tus ojos y te dice: tú estás bien, el del problema es tu esposa, ella siempre ha estado mal. Tú estás bien, el del problema es tu jefe. Oye, pero he ido como a 20 trabajos. Sí, todos te tienen envidia, manito. Tú eres el que estás bien. El orgullo te enceguece. El orgullo te hace creer que tú estás bien. El orgullo nos dice lo que nuestra carne quiere. Pero cuando nosotros tenemos humildad, amada iglesia, allí vemos con claridad lo que nosotros tenemos que hacer. Y ve conmigo al último versículo, Lucas 14:11. Dice así, Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad, lo vuelvo a decir, nos ayuda a someternos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en este ayuno para nosotros? Quiere quebrantar ese orgullo. Quiere quebrantar esa ofensa que siempre guardamos en nuestro corazón, amada iglesia. Y sabes, después hablaremos de la ofensa, porque la ofensa, como les dije hace rato, enferma a la iglesia. Pero no solamente enferma a la iglesia, la ofensa enferma a las familias. Muchas veces estamos divididos porque estamos ofendidos. Ya no estamos igual en el mismo sentir con el papá, con la mamá, con el esposo, con la esposa. ¿Por qué? Porque estamos ofendidos. Y todo lo tomamos personal, todo. La ofensa te hace creer que tú eres como la última Coca-Cola en el desierto, que lo dijo por mí, ¿verdad? Que todo lo tomamos personal. Y si no te saludan, lo tomas muy personal, aunque la persona tal vez, aunque parezca de verdad justificación, pero a veces
Tal vez no te vio esa persona. Ay, pero ¿cómo no me va a ver? Tal vez iba pensando en otra cosa. ¿Cómo no me saludó? Todo lo tomamos personal. La ofensa hace que algo tan pequeño, que algo tan insignificante, se haga más grande de lo que es, amada iglesia. Pero cuando hay esa humildad, mira, se te resbalan esas cosas. Se te resbalan esas cosas. Ya no te estás haciendo tu vida pesada por eso. Ya no te estás desgastando porque dijo, porque no dijo, porque te aceptó, porque no te aceptó, porque te ama, porque te critica, porque no lo hace. Ya no. ¿Por qué? Porque tú ya no estás en esa actitud de ofenderte. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere llevarnos a vivir con un corazón manso y humilde como nuestro Dios. Y hay algo importante para ir finalizando. El ayuno, amada iglesia, no obliga a Dios a hacer lo que nosotros queremos. El ayuno nos sensibiliza a nosotros para hacer lo que Dios quiere. El ayuno no es para doblarle la mano a Dios y decirle, ya estoy ayunando, ahora sí me vas a dar mi carro 2029. No. ¿Sabes? El ayuno no es para que tú puedas doblarle la mano a Dios y que Él haga lo que tú quieres. El ayuno es para hacerte sensible y saber tú, saber yo, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué querrá Dios de nosotros? Este tiempo que Dios ha preparado para nosotros, que nos ha hecho una santa convocación para ayunar. Sé que no es fácil para ninguno de los que estamos aquí, pero este es nuestro tiempo, amada iglesia. Si nosotros nos esforzamos, no solo por dejar de comer, sino por buscar el rostro de Dios, por pedirle a Dios esto, quebranta mi incredulidad, quebranta este orgullo, por estar en esa comunión con Dios, al final de este ayuno, nos sorprenderemos de las cosas que Dios hace, porque Dios sigue haciendo cosas nuevas, cosas de bendición para cada uno de nosotros. Así que esforcémonos, tengamos buena disposición y démosle a Dios una calidad de ayuno como nunca se lo hemos dado. Que no estemos contando como en cuenta regresiva, 5, 4, ya se están acabando los días. No, sino que no estemos contando los días que faltan para terminar este ayuno, sino que nosotros, amada iglesia, estemos diciendo, Señor, cada día es una oportunidad para que tú me toques, para que tú me transformes, para que yo te conozca, para que aprenda más de ti, para que yo me conecte contigo. En el nombre de Jesús, este es nuestro tiempo. ¿Cuántos decimos amén, amada iglesia? Ponte de pie en el nombre de Jesús. Dale un buen aplauso al Rey de Gloria.